Vamos a seguir grabando. Nos habíamos quedado porque se había cortado la señal por la parte de cómo clasificar los pacientes. Pacientes asintomáticos, aquellos que le hicieron serología o PCR y salieron positivos, o los pacientes que todavía no han hecho sintomatología y diagnostican antes. Recuerden que el PCR es el más sensible, la serología se va a elevar posteriormente. Luego están los pacientes con enfermedad leve, que son un gran grupo de pacientes, casi el 80%, estos no me preocupan desde el punto de vista clínico, sí epidemiológico, porque son los que van a andar repartiendo bichitos por todos lados. Fiebre, tos, malestar muscular, diarrea. Estos síntomas resuelven de forma oportuna. Si ya el paciente me dice que le cuesta respirar, está con tos, pero su saturación es mayor de 94% todavía, o yo encuentro alguna alteración radiológica, ya estamos en moderado. Esos pacientes, ojo, se pueden complicar. Eso es la parte de clasificar, ¿tiene factores de riesgo? ¿Sí o no? Si tiene factores de riesgo, me puede pasar aquí. Luego están los pacientes con enfermedad severa, lo que no queremos ver. Frecuencias respiratorias, más de 30, saturación de oxígeno menor de 94%, o cuando yo hago gases arteriales y encuentro la relación PO2-FiO2 menor de 300, o mediante estudio de imagen, idealmente tomografía en filtrados más de 50, si no por lo menos una rayos X. Si no tienen rayos X, si no tienen gases, si no tienen oxímetro, simple. Si tienen más de 30 de frecuencia respiratoria, ese paciente está grave. O sea, no ocupan tener un pulsioxímetro, ni una máquina de rayos X, ni gases arteriales. Allá en el seguro, al inicio le tomábamos gases a casi todos los pacientes. En ese momento es tanta la demanda, estamos tan saturados, que nos basamos en frecuencia respiratoria y oximetría. Hay pacientes que han subido a salas sin un estudio radiológico porque tampoco se dan abasto los técnicos de rayos X. Por eso la clínica es importante. Tiene taquipnea, más de 30 respiraciones por minuto, mal. Y luego están los pacientes críticos que ya tienen fallo respiratorio, ameritan ventilación mecánica urgente, choque séptico o disfunción múltiple de órganos. Los casos severos y los casos críticos son el 20% que me representa las principales complicaciones. Aquí es donde progresan todos esos pacientes con los factores de riesgo que vimos: obesidad, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, neoplasias. Nuevamente, ¿a quién voy a decidir hospitalizar? Síntomas más de 7 días, que lo encuentre taquicárdico, con taquipnea, febril, saturación de oxígeno disminuida. En ese momento es uno de los parámetros más importantes porque taquicárdicos y febriles nos van a llegar varios. Con más de 7 días también. Si tuviéramos cupos es lo ideal, pero estamos sin cupos. Por eso vamos a ver qué medidas podemos utilizar para ayudar a estos pacientes. Pacientes ambulatorios, pacientes jóvenes, con síntomas leves, que tengan menos de 7 días de evolución, sin taquicardia, sin taquipnea, saturación normal, presión arterial normal. ¿Qué estudios vamos a mandar a todos los pacientes sospechosos o con diagnósticos confirmados? Ojo, no vamos a enviar todo esto de entrada. Al paciente que me llegue con un día de fiebre no le voy a enviar ferritina, troponinas, interleucina 6. O sea, esto se envía de forma racional. Los primeros días en la etapa viral se puede confundir con cualquier bichito. Dengue, resfrío común por rinovirus, cualquier otro proceso infeccioso. El hemograma me ayuda bastante. Como toda infección viral puede haber leucopenia, puede haber linfopenia. Ojo, la linfopenia es de mal pronóstico. Linfocitosis, pues me tranquiliza incluso un poco. El aumento de radioneutrófilos linfocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo neutrófilos altos, linfocitos bajos. Los linfocitos son de nuestras principales líneas de defensa. En esta etapa son claves. Por eso muchos de los estudios que se han hecho para la parte de prevención buscan medicamentos o oligoelementos o vitaminas que me ayuden con los linfocitos.
Y los eosinófilos son claves. Eosinófilos bajos, proteína C reactiva alta o que esté un poquito arriba del límite superior y con eosinófilos bajos va con COVID-19. Y el paciente tiene eosinófilos bajos, linfopenia, leucopenia, va con COVID-19, o sea, no se pierda. El dengue ya sabemos que me va a dar leucopenia. Me van a bajar los neutrófilos, me puede dar neutropenia. Ambas pueden dar trombocitopenia, eso nos pueden confundir. La trombocitopenia del dengue va empeorando a partir del cuarto día. Los pacientes con COVID-19 trombocitopénicos mantienen ese estado 130, 140, difícilmente me van a llegar a 40.000, 50.000 plaquetas, a menos que ya estén en disfunción múltiple de órganos. Además, el dengue me va a dar 4 días de fiebre. Después comienza, como ustedes saben, la etapa de complicaciones, el síndrome de fuga capilar, el hematocrito aumenta, plaquetas bajan, leucocitos bajan, y después del séptimo, octavo día, están muñecos los pacientes. En cambio, estos pacientes no, pasan 7 días febriles, leucopénicos, la linfopenia haciendo más marcada y eosinófilos en 0. Ojo con los eosinófilos. La glucosa, porque si es diabético, malo. Función renal, sobre todo en pacientes con alto riesgo. Me llega un paciente joven de 30 años, ¿yo para qué ocupo unicatinina en ese momento? A menos que sospeche que sea diabético, que tenga hipertensión arterial secundaria. AST, ALT y albúmina de entrada en pacientes sin factores de riesgo no tendría mucho sentido. Pacientes que ya están en segunda semana, pacientes con múltiples factores de riesgo, sí es necesario. Me ayuda a clasificar. Si yo encuentro un paciente séptimo día con esto elevado y la albúmina baja, eso no es bueno. Aunque la parte pulmonar no se vea bien, la respuesta inflamatoria me ayuda a decidir. O sea, no solo se fíen de saturación, vean frecuencia respiratoria, vean esos parámetros laboratoriales. Luego tenemos 3 elementos que están disponibles en muchos laboratorios que nos pueden ayudar. La velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva y deshidrogenasa láctica. No están disponibles en todos lados, por lo menos en muchos hospitales, sí. La deshidrogenasa láctica está disponible en bastantes hospitales. Eso nos puede ayudar. Proteína C reactiva no siempre. Si yo tengo proteína C reactiva que se está comenzando a elevar, eso no es bueno. Estos 3 son reactantes de fase aguda. Se elevan, lo vemos elevado en pancreatitis, lo vemos elevados algunos en sepsis, pero en el caso actual nos ayuda mucho porque nos indica cuando el paciente está comenzando a pasar esa etapa viral a la parte de inflamación. Entonces, estos parámetros son importantes. Si yo tengo dudas o pacientes con riesgo, los tomo el día que lo evalúo. ¿Dudas en qué? En que yo sospeche que el paciente no me diga sus síntomas. Ya vamos a ir con esas preguntas al final. Si el paciente le tomo los marcadores y están normales, yo puedo esperar, puedo vigilar, espero mi segunda semana tranquilamente y envío los marcadores inflamatorios. Ojo con los ancianitos y los pacientes inmunosupresos. Ellos van a tener una respuesta diferente. He visto ancianitos en fase pulmonar que llegan con esto normal porque están inmunosupresos. Pacientes más jóvenes es más probable que se hagan elevación de marcadores. En los ancianitos, guíense de la evolución del primer día de síntomas y los hallazgos radiológicos. La procalcitonina me ayuda en pacientes que ya tienen 2 semanas que yo tengo mi duda. Miro unos glóbulos blancos altos. ¿Será infección bacteriana o será parte de la respuesta inflamatoria sistémica? Esto sobre todo en zonas de hospitalización o pacientes que pues están moderados, graves, no hay cupo en hospitales, que es una situación que está pasando cada vez más frecuente y son manejados en casa. Y consultan doctor, les dice antibióticos, uno de los parámetros que puede ayudar a decidir es esto. En el ambiente intrahospitalario, pues las infecciones están terribles. Hacinamiento de las personas, la contaminación que hay en estos momentos, entonces muchos pacientes están dentro del hospital, sí con antibióticos, porque ya llegan con complicaciones.
Darle antibiótico a un paciente de entrada solo porque le vea un poquito de leucocitosis no es prudente. Debo estar seguro. Y eso me puede ayudar. Si no tengo disponible... Nada, otro tranquilo, está acostado ahorita. Otra vez en silencio. Vaya, ahí le digo que mañana le marquen mañana. Okay. No se pone... Y a ver qué tal. Está. Le dieron acetaminofén. El regenerador de flora. Hola. ¿Pueden poner... sí que no tiene, dijo. Ya. Gracias. ¿Y claro que estamos a qué hora? El fibrinógeno, cuando está elevado, listo. El fibrinógeno elevado me orienta que un paciente puede tener ya la parte de trombofilia. El tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina se pueden alterar en pacientes que ya están críticos. En etapas iniciales no. El fibrinógeno elevado, que me implica que este paciente tiene un factor de riesgo para estado de hipercoagulabilidad. Ya, a ver, micrófonos. Listo. Lo ideal es el dímero D. El dímero D es un buen factor pronóstico. El dímero D me contribuye a buscar si al paciente le doy anticoagulación profiláctica, si está normal, o terapéutica, si está elevado. Si no tengo dímero D, puedo utilizar fibrinógeno. Fibrinógeno elevado, ese paciente yo considero darle anticoagulación terapéutica. O sea, no es lo ideal. El TP y el TTP ya se pueden alterar en pacientes críticos. Si un paciente ya tiene TP prolongado, TTP prolongado, dímero D prolongado, trombocitopenia, debo medir fibrinógeno. Si el fibrinógeno está bajo, ese paciente está haciendo CID. Como ustedes saben, la CID ya es etapa sumamente avanzada. Ahí estamos hablando de pacientes bastante graves. La ferritina es un marcador inflamatorio bastante importante. Tarda en bajar. Ojo, la ferritina ya puede estar alterada en pacientes con factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente con lupus, pacientes renales, pacientes con procesos inflamatorios crónicos pueden tener ferritina elevada. Entonces, yo debo ver si el paciente tenía ferritina previa normal o ya tenía elevación de la ferritina y lo debo combinar con los otros marcadores. La ferritina no se me va a elevar la primera semana. Nuevamente, esto es un marcador inflamatorio a partir de la segunda semana. Si un paciente me satura 94, pero yo encuentro PCR elevada, ferritina elevada, dímero D, el límite superior o elevado, aunque no tenga compromiso pulmonar, es hospitalización. ¿Y en quién voy a enviar estos marcadores? Pacientes que tengan más de 7 días, pacientes con factores de riesgo. El día 1 no va a tener elevada ferritina. Recuerden que está en la etapa de replicación viral, la fase viral. Debo pensar bien. Muchas veces abusamos de los exámenes.